Muy buenas noches, sea a la hora que sea. Yo soy Ruba y bueno, ¿qué sigue pasando aquí? Vamos a ver, Sirius todavía está liadillo, pero nos espera un bombazo con lo que nos trae. Pero bueno, le echamos de menos, pero tenemos que continuar. Él volverá, por supuesto, ya sabéis que es su casa. Pero hoy estamos yo y está Bernie. ¿Qué tal, Bernie? ¿Cómo estamos? Hola, Ruba, muchas gracias, estoy muy bien. Desde aquí, un abrazote para Sirius. Te queremos, tío. Birra Rolera tiene que seguir, por eso. Birra Rolera sigue. Y seguimos con las entrevistas a miembros de nuestro club Resistencia Lúdica. Y hoy al loro, porque tenemos como invitado a un máster muy peculiar. Yo creo que es de los másters más peculiares que he conocido. De entrada, muchas de sus partidas son escritas por él mismo. Esto no tiene nada de raro. Lo que sí ya es un poco más especial es que para esas partidas normalmente suele crear sistemas propios especialmente para cada ocasión. También es un máster conocido por darle a sistemas narrativos como el PBTA. Ahí tenemos a lo que he probado y que me ha gustado muchísimo de él, que es de Writers. Y estamos hablando nada más y nada menos. ¿Redoble de tambores, Bernie, ahí o qué? Traca, 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 traca. Handroll, aquí lo tenemos, por fin. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Pues nada, yo encantadísimo de estar aquí charlando con vosotros, con Bernie, con Ruba, que nada, de verdad un placer estar en Birra Rolera de la Resistencia. Encantado. Handroll, que sepas que estoy en Resistencia Lúdica gracias a ti. La primera partida que jugué en RL fue contigo. Y de hecho, si entré en RL fue porque vi un flyer en las redes sociales que anunciaba una partida de rol con un título que me atrapó. Porque se llamaba Esto no es un juego de rol. Y solo con eso ya me intrigó tanto que me apunté a la partida y a RL y desde entonces hasta ahora. Me alegro. Entonces surtió efecto, ¿no? Que no fuera un juego de rol. Ya hablaremos de esa partida. Pues me alegro mucho de que empezaras gracias a, bueno, en este caso a mí, pero a tantos otros, que suben partidas súper interesantes en Resistencia. Yo me pasó algo parecido, realmente, me pareció algo parecido con otro miembro del club. Yo, Handroll, yo estoy nervioso hoy porque es que, a ver, te hemos puesto aquí como ahí como un máster de la hostia. Y la gente que ha jugado contigo sabe que es cierto. Yo el otro día tuve el placer de tenerte como jugador y ahí ya cerré el círculo. Pero sí que es cierto que... De hecho, creo que la primera partida que tú me dirigiste fue una de Dungeon Wall, puede ser. Que estaba Bernie también. Correcto. Mi compitrueno con frontispicio y Renus Renatus. Es verdad. Así que yo esa experiencia la tengo atesorada y luego ya, aunque para mí, esto es mi opinión, o sea, es personal, pero para mí, aparte de que eres un narrador de puta madre, el terror se te da especialmente bien porque sabes meterle esa acidez de cuando estamos todos cagados que no sabemos qué hacer, de meterle ahí el ganchillo para que nos dé la risa tonta y se nos pasa un poco y luego nos clavas la puntilla. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Pues muchas gracias. El terror es verdad que es un género que he descubierto poquito a poco porque bueno, de hecho llevo poco en el rol y cada día aprendo mucho de los compañeros, de otros másteres que intento seguir jugando, porque es cierto que ahora, bueno, con todo el día a día, ¿no?, que tenemos y las ideas que quiero meter en mis partidas,
no he estado jugando tanto como antes, ¿no? Y aprendo un montón de otros másteres, de las mesas, ¿no? De jugadores. Y el miedo, me he dado cuenta que es un género que funciona súper bien en online, que es algo que no conocía, y la verdad que es bastante agradecido el género, creo yo. No creo que sea tampoco tan cosa mía, sino que creo que se presta mucho, de verdad. El ambiente, la música, ¿no? Todos esos factores que nos da las plataformas digitales, la verdad es que me gusta mucho. Me gusta más el terror de lo que pensaba. En el rol, me refiero. Vamos a abundar un poco en todas estas ideas que estás lanzando, que has tocado ya muchos temitas interesantes. Tenemos una batería de preguntas para ti, así que Ruba, empieza. Estupendo. Vamos a ir a tus orígenes, vamos a desmigarte poco a poco. ¿Cómo empezaste a jugar al rol? Pues empezó en realidad es una de las pocas cosas buenas que me trajo el confinamiento. Y es que en aquel entonces yo tenía mucho trabajo. Bueno, yo soy músico, y tenemos a otro músico. Bueno, hay varios músicos. De hecho, Bernie también lo eres, ¿no? Me comentaste en otras partidas. Ahí en Resistencia. Y bueno, yo tengo en mi pedestal, ¿no? Del rol, tengo a mi sensei, que es, bueno, un personaje que ya conocéis, también uno de las personas con las que más horas he disfrutado yo de rol, que es Daniel Ligorio de LF. Yo le considero mi sensei en el rol, y fue el que me introdujo al rol online en el confinamiento, dirigiéndome una primera campaña, una mini campaña de Lady Blackbird. Y allí ya flipé, o sea, me di cuenta de que el rol era algo que para mí es una fuente muy, muy grande de inspiración, de creatividad, de compartir, de imaginar juntos con la mesa. Y la verdad es que flipé muchísimo. Y el otro día, casualmente, claro, para esta partida me metí en Roll20 por primera vez. Y me metí por curiosidad. Hace el 17 de mayo el 17 de abril, perdón, de 2020 fue mi primera partida de rol. Fue cuando empecé. Pues esa era la segunda pregunta que me tocaba a mí. ¿Cómo entraste en Resistencia Lúdica? Ya lo has explicado un poco, pero ¿quieres añadir algo más? Sí, a ver, después de esa mini campaña de Lady Blackbird, entonces yo empecé a crear. Claro, a mí me dieron Lady Blackbird y hicimos una pequeñita partida de Irendor, ¿no? Entonces, esos fueron los dos primeros sistemas que conocí. ¿Y qué hice? Pues hice una mini campaña mía de samuráis, ambientada histórica en principio, pero con toques de fantasía y tal, que mezclaban los dos sistemas. Ya era un primer injerto ahí, porque bueno, ya vosotros que conocéis mis partidas y todos los que han jugado, pues esos sistemas que intento probar, intento darle forma a cosas que tengo en la cabeza, y combiné dos sistemas. Y la cuestión es que empezamos a jugar Daniel y yo de vez en cuando. Pero ¿qué pasa? No teníamos un grupo, no teníamos un elenco de mesas o de jugadores que pudieran jugar y dedicarle un tiempo a algo que para mí cada vez era más importante. Y entonces Daniel, mi sensei, para mí será mi sensei, que si lo estás escuchando esto, Daniel, que muchas gracias, de verdad, desde aquí, pues me dijo, entra en Resistencia Lúdica. Es un club que vas a ver de verdad que es tanto si quieres jugar como si quieres aportar tus ideas sin miedo. Vas a tener una comunidad muy sana que te va a dejar expresarte. Va a ser tu casa. Y la verdad es que desde aquel día han sido 2-3 años de verdad que siempre que he podido he podido crear, y siempre que he podido disfrutar de las creaciones de másteres, como vosotros dos. La verdad me he quedado sorprendido, tío. Llevas incluso menos que yo, tío. Y mira que llevo poco. Ahora te voy a hacer la pregunta trampa, ¿vale? Que esto para descolocarte un poco, porque ya sabemos que tú hilas muy bien. Entonces, cuéntanos algo sobre ti que no tenga nada que ver con el rol. Soy músico, como os he comentado ya. Soy músico de música clásica. Soy bastante friki. Me encanta Señor de los Anillos, Star Wars, diferentes tipos de anime, mangas también tengo y tal. Y me encantan los escape rooms también. Es algo que a mí me turbo flipa. Tengo un hermano gemelo y solemos citarnos para salir de los escape rooms más jodidos así de Cataluña, sobre todo.
que es donde vive él y tal, y nos vemos. Es un poco el resumen. Está diciendo que te podemos duplicar. Sí. Te podemos duplicar. Sí. Sí, tengo un doble por ahí. Bueno, pues un saludo a tu hermano. La siguiente pregunta es ya para ponernos un poco filosóficos. Vamos a entrar un poco a la filosofía del rol. ¿Qué es para ti el rol? Porque esto del rol es una cosa tan compleja, tan sofisticada, que se puede definir y se ha definido de 1000 formas. ¿Cuál es tu definición personal? Pues claro, cuando cuando entré en Resistencia, lo primero que me pasó por la cabeza fue darle forma a la partida que fue la primera que subí, que fue Esto no es un juego de rol, ¿no? Y justo en esa partida yo intentaba poner a prueba lo que para mí era el concepto de juego de rol. Porque, sin hacer spoilers, porque sí que no haya disfrutado de esa partida, bueno, pues que me lo haga saber y se la ofrezco, vamos, con todo el placer del mundo. Le tengo mucho cariño a esa creación, a esa partida. Es precisamente la búsqueda de qué es aquello que en mis primeras partidas yo encontraba que era el corazón de una partida de rol, que era el gancho. El gancho que creamos muchas veces y que es el motor, la misión, ¿no? La quest principal de cualquiera del equipo que tenemos, de la mesa, ¿no? De los jugadores. Ese gancho se pierde un poco, se difumina y se crea una historia donde en Esto no es un juego de rol se experimenta precisamente con eso, ¿no? Con los límites. Para mí es muy importante en el rol explicar una historia, una buena historia. Y para mí como hay 3 formatos, en el sentido de una historia que ha venido dada, ¿no? Por grandes mentes del rol, grandes escritores que han creado un sistema de cualquiera de los sistemas, digamos, más míticos o menos conocidos, ¿no? Como Cthulhu o como Dungeons and Dragons, una idea del propio máster. Yo tenía en Esto no es un juego de rol una idea clara, pero los jugadores creo que la alimentaban o le daban un trasfondo, creo, una tercera dimensión mucho más interesante. Y luego la que creo yo, después de estos años, ¿no? Ya haciendo partidas, que creo que es la que me siento un poquito más cómodo, que es esa historia que contamos entre todos, ¿no? Entre los jugadores y el máster. Esa tercera manera en la que yo concibo el rol es una en la que yo cada día me siento más cómodo, que es la creación compartida. Pero, una vez hablando por teléfono con Daniel, con mi sensei, perdona, pero eso sí, o sea, hablamos a veces de partidas y tal, y un día me dijo una cosa, y es, yo creo que el límite de un juego de rol está en el resultado de un dado. Y esto sí que me hizo cambiar un poco el chip, en el sentido de que yo creo que yo he pecado o peco a veces de que mis partidas sean narraciones, ¿no? Compartidas, y que a veces en un sistema de juego que al final se llama juego de rol, pues esos dados no definan un poco la narrativa. Y él me dijo eso, que el resultado de un dado realmente nos mueva de un rail a otro, nos lleve a que los resultados, las cosas que vayan pasando en la escena cambien. Eso tiene que ocurrir en un juego de rol. Pues mira, hilando por Entonces ahí, es un poco... Hilando por ahí, por donde vas. Los límites del juego de rol. Algo puramente narrativo deja de ser un juego de rol, también lo es, ¿no? Se podría decir que ya pasan a ser ejercicios creativos. ¿Dónde está el límite ahí? Aparte del dado. Porque hay juegos de rol que no tienen un sistema de dados. Yeah. O incluso yo, que me los cargo todos, o los reduzco a su mínima expresión. Ya. Hombre, yo creo que... Yo sí que lo considero. Yo creo que la narración... A ver, es verdad que la narración compartida... Ahí donde creo que también entra un poquito la magia del máster, ¿no? Y es que en cualquier historia que creemos entre todos, ya sea una partida mía o una partida tuya, Ruba, o tuya, Bernie, y que yo esté como jugador, yo creo que ahí el máster es el que tiene que dirigir un poquito lo que considera que está dentro de la lógica del universo. Y ahí es yo creo que es justo el que media, ¿no? Entre que al no haber tiradas de dados, ¿no? O al haber un sistema a lo mejor más definido, la narrativa conjunta tenga una dirección. Si eso ocurre, para mí sigue siendo rol, porque al fin y al cabo estamos jugando. Algunas personas a lo mejor creerán que es una obra de teatro,
Pero es que yo creo que el rol tiene eso bonito, que es que también es un poco una obra de teatro. A mí me encanta rolear. De hecho, yo cuando era chiquillo y adolescente, ya a la primera adolescencia, yo iba a clases de teatro. Es que me encantaba. Entonces, esa parte para mí es muy importante. Sí, para mí la narración compartida, si está dirigida, sigue siendo rol. Eso es muy interesante porque, de hecho, puede estar dirigida por un máster, como dices, que es lo más común. Pero hay sistemas en los que no hay un máster y las propias mecánicas te hacen esa dirección, ¿no? Enfocan la experiencia, te dan una estructura. Por ejemplo, Alice is Missing, que es una obra maestra para mí. Quizá el mejor juego de rol que se ha diseñado nunca. Y no hay máster. Tú eres una persona, como hemos apuntado, que haces algo muy curioso, que es crear tus propios sistemas a medida para la historia que se te ha ocurrido. Pero además de eso, ¿hay algún sistema de los que hay por ahí, que hay miles? ¿Hay algún sistema que te guste? ¿Cuál es tu sistema favorito, si es que lo tienes? Pues mira, mi sistema favorito a día de hoy, porque como os digo, yo me considero que estoy empezando y no, o sea, cada día descubro uno nuevo y descubro cosas. O sea, a lo mejor la semana que viene me preguntáis si es otro, ¿vale? Pero a día de hoy, por lo fiel que intento ser a él y por lo fácil que se me adapta a mi manera de dirigir, The Groiters es un sistema que a mí me gusta muchísimo. Os iba a decir Dungeon World. Sí, Grande es un Pepe maestro. Sí. Dungeon World es el juego que ahora mismo yo creo que he echado más horas. Con compañeros y tal, hemos hecho 1000 versiones, 1000 cosas, pero es verdad que tiene un sistema bastante sólido, bastante extenso y nunca no lo he llevado hasta el final o no he usado tanto ese sistema al final porque, como bien sabéis, pues a veces la narrativa entra en la partida y el sistema no lo uso tanto, pero es que The Groiters es un sistema tan sencillo y tan narrativo que yo creo que se adapta muy bien a mi manera de dirigir. Así que me quedo con él. Sí. Pues mira, para mí mi experiencia jugando contigo a Dungeon World es que eres la primera persona que he visto manejar ese sistema que me ha gustado y que me ha funcionado el PBTA. Porque yo creo que la base del PBTA está que todo parta de la narración precisamente. Y un error que cometen los demás masters de PBTA que yo he tenido la suerte de encontrarme es que lo hacían todo a través de las mecánicas, lo mecanizaban todo. Y entonces PBTA no me gustaba. Pero cuando te vi a ti, aluciné. Porque tú lo hacías a partir de la narración. Yo creo que aunque sea un sistema con bastantes normas, la idea es esa. Pues muchas gracias. Yo también lo veo así. Al final, cuando empezamos a... Claro, entramos un poco también en lo que lo que hemos hablado de cómo concibo un poco el rol, ¿no? Y de la narración, porque al final cuando te metes en una partida, y Dungeon World ya sabéis que la hago un poco a lienzo abierto, es decir, entre todos creamos el universo y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Si de repente se crea un contexto en el que hay lore, hay el flashback de una persona y no sé qué, pues tranquilamente te puedes tirar media hora descubriendo los personajes y cómo me voy a perder eso, porque mecánicamente, obviamente intento pues hacer una tirada, ¿no? De discernir la realidad o de no sé qué, obviamente intentas crearle eso. Eso también es muy interesante porque los jugadores en su narrativa, que tú les dejas sus espacios, también estás dándoles siempre cancha y siempre dándole un poquito yo veo muy importante cómo alentar al jugador siempre. Alentarle a mover, alentarle a decidir. Yo es algo que también me conocéis ya vosotros. Vosotros ya veis que muchas veces como vosotros sois grandes jugadores también, no solo grandes másteres, y que os gusta el rol y muchas veces no sé, entendemos, yo creo que nosotros tres entendemos de manera muy similar, ¿no? Cuando estamos jugando a qué tipo de juego, pues la visión que tenemos de él. Vosotros sabéis que cuando hacéis una tirada, ya sea un éxito o un fracaso, yo muchas veces os dejo que narréis el resultado. Y eso es algo que para mí personalmente, por mi manera de verlo, es algo que enriquece un montón la partida. ¿Por qué le voy a decir yo a Ruba que ha sacado una pifia, ¿no? Que ha sacado un número súper malo? ¿Por qué le voy a decir lo que va a ocurrir si él
que está viviendo ese, me lo invento, ¿no? Ese guerrero con hacha que tiene al orco delante, con los ojos inyectados en sangre, si él se va a trabar mejor que yo, si él se va a hacer algo peor que yo. Entonces, todo eso es muy bonito hasta que me vi en las puertas del castillo como siendo un bardo y me hiciste cantar aquellas rimas, te lo recuerdas, ¿no? Que saqué una pifia de la hostia. Ya, esa licencia, la verdad es que no me puede resistir, Ruba. Porque eso ahí me mató, tío. Yo digo, además me lo tenía que rimar, Bernie, ¿con qué era? ¿Con zapatilla? ¿Puede ser? Sí. Con zapatilla. Hostia, tío, yo decía, pero tío. Y lo sacamos, eso es lo importante. Esa escena quedó súper bien, la verdad. Porque yo creo que has hablado un poco, ¿no? De lo que es tu manera de narrar y tal, lo que te gusta, pero tu ambientación favorita, que también la has descrito un poco, ¿estaría entre la fantasía o estaría más en el terror? Pues mira, estoy ahí 50-50. Me gusta mucho cuando lo cotidiano. Claro, esto no pasa tanto en Dungeon World, ¿no? Me gusta mucho la fantasía medieval y todo esto, ¿no? A mí Dungeon World es como una dosis de Dungeon World al mes. O sea, yo una partidita de estas de creación, ¿no? De improvisación entre todos, creando un universo ficticio que bebe del Señor de los Anillos, que bebe de mil cosas. Eso siempre me gusta mucho. Pero el terror la imaginación que nos podemos crear nosotros con una historia de terror, que es como todo lo fantástico que puede ocurrir dentro, ¿no? de un ser humano, esas historias también me interesan mucho. Y claro, la premisa de Writers, por ejemplo, y bueno, otros sistemas, otros libros que estoy también ahí empezando a leer, ¿no? Y tener en mente, es algo muy así, ¿no? Es un escritor que ha perdido la inspiración y la imaginación de crear una historia lo va a vivir en sus propias carnes con el terror, ¿no? Y el terror psicológico. Entonces, estoy ahí, la verdad. Estoy 50-50. Las dos ambientaciones me gustan mucho. El terror y la fantasía medieval. A mí me gustaría que hablásemos un poco más sobre estas partidas que escribes tú mismo, que me parecen siempre muy interesantes porque siempre hay cierta idea de una experiencia muy dirigida, muy enfocada. Es como si todo partiera de un concepto siempre, e incluso ese mini sistema que te inventas va alrededor de ese concepto. ¿En qué te inspiras para crear tus partidas? Pues me ilusiona que me preguntes esto, porque es verdad que es algo que yo le dedico mucho tiempo al principio. Luego hay jugadores y compañeros que me dicen de coña, ¿no? Que no me preparo nunca nada y tal, porque es verdad que me gusta mucho la improvisación, ¿eh? Pero en partidas que he creado y tal, siempre ha nacido la idea de o explicar una historia por el contexto, por el trasfondo de esa historia, que me parece muy interesante. Como por ejemplo pasó con esa primera campaña pequeñita que hice, ¿no? De Samurai, se llamaba El ocaso del crepúsculo del Bushido, y hablaba sobre ese final es de 1900, o sea, del siglo XIX, de 1800, sí, donde los japoneses vivían, pues eso, el declive, digamos, de una de las clases guerreras más importantes de la humanidad, ¿no? Que son los samuráis. Y la verdad que esa historia, o sea, todo ese lore, esa historia de Japón me pareció súper chula. Entonces hice una historia, ¿no? A raíz de eso. Y los sistemas, es verdad que no fueron tampoco corazón o esqueleto de la partida, porque no era tan importante, sino el propio contexto histórico, que para mí es espectacular. Pero luego hay veces que de repente entra una idea loca de quiero ver cómo sería el hecho de un sistema en el que no hay ni una tirada de dados, ¿no? Entonces salió, empecé a darle forma y salió Esto no es un juego de rol. Siempre parte de la narrativa, en mi caso, ¿eh? Quiero explicar una historia, me gustaría mucho jugar en este lore, en este ambiente, y a partir de ahí intento pensar, la segunda cosa que pienso es ¿cuál es el objetivo de la partida? Por ejemplo, yo no mataré una mosca. Pues vino la idea de me acuerdo que estaba viendo una película que se llamaba Puñales por la espalda, y es ese típico cluedo, ¿no? De alguien ha matado a alguien, estamos en la misma sala, ¿quién ha sido? Y era de risa y era súper cómica, y la verdad que era muy divertida, y pensé, esto en una partida de rol tiene que ser súper chulo. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, lo primero es la idea.
¿Cómo es el contexto? Pues es obviamente cómico, quiero que se lo pasen súper bien. Aquí venimos a ser además, tenemos que ser muy malas personas porque tenemos que acusar a los demás que han asesinado a la persona que ha muerto ese día. Y a partir de ahí empiezo a darle forma a todo. Es verdad que hay sistemas que a lo mejor, bueno, con el tiempo le vuelvo a dar un viaje, ¿no? Mental y pienso, pues a lo mejor yo no mataré una mosca, podría tener un sistema mejor, ¿no? Para la partida en sí. Y así. Ahora estoy con una idea muy chula de un videojuego. No suelo hacerlo con videojuegos, pero BioShock es un juego que tiene mucha historia filosófica detrás y estoy dándole vueltas a ese juego que tendrá su propio sistema. Y el mes que viene... Sí, lo sé. Estoy ahí, tío, estoy currando mucho. ¿Pero porque qué videojuego es? ¿Lo has sé dicho? que hay mucha gente que le gusta. BioShock, tío. Sí, o sea, no podías haber cogido otra cosa, ¿sabes? Que te ha sido... Joder, es que me gusta mucho. No, me gusta sí. mucho y tiene mucho lore. Es que es eso, claro, al final. Y el mes que viene, lo voy a decir, ¿por qué no? El mes que viene quiero hacer un juego de rol, un one shot en principio, se llama La Historia Interminable. Oh. Pero ya veremos dentro de... Claro, es una vuelta de tuerca, pero son universos, son lores eso muchas veces me pasa hasta en la ducha. Estoy duchando y me digo, ¡guau! Esto daría por una partida de rol, ¿no? Y ahí voy con esas ideas, sí. Pues, va un poquito así. Pues ya te digo, siempre se ha dicho, ¿no? Y sabes que a mí me encanta mucho tu forma de dirigir por el peso que le das a la improvisación. Aunque yo soy uno de esos que, de broma, siempre he dicho, tú cabrón, no te traes nada preparado, te lo hacemos los demás. Pero eres un auténtico maestro, tío, eso hay que decirlo. Sabes coger al vuelo las ideas de los jugadores, incorporarlas a la historia, las hilas. Eres un costurero, tío, eres un costurero, un sastre de historias y de ideas. Entonces, ¿cómo has aprendido a hacer eso, tío? O sea, bueno, yo he aprendido de ti, debo decirlo, ¿no? Porque yo la primera vez que jugué contigo a Danger Wall, luego jugué de Writers, yo venía de vampiro, de historias muy... que van por un raíl, que a veces me gustan también, pero dices, hostia, esto, tío, esto se puede hacer, ¿sabes? O sea, estás jugando y descríbeme lo que... Y los mismos jugadores te van haciendo la historia y tú vas haciendo que concuerde, que es difícil, no es fácil hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿qué técnicas utilizas de improvisación? Yo esto, o sea, esta manera, ¿no? de improvisar y de coger intentar... También, como dices tú, es complicado a veces, pero intentar coger, ¿no? La mayoría de cabos narrativos de todos los jugadores y darle forma. Esto lo aprendí jugando, porque cuando empecé a jugar, a vosotros os ha pasado también, y eso para mí es una de las cosas más maravillosas del rol. Empiezas una campaña, no sé, de Dungeons and Dragons, ¿vale? Me lo imagino, ¿no? Y 4 ahí personajes, pues típico, el bardo, el guerrero, el hechicero y el explorador, ¿no? Y de repente el explorador y el hechicero se hacen amigos a los 5 minutos de partida y empiezan toda la partida, se te tiran 3 horas y media o 3 horas, venga, tirándose que si pullitas, que si ganchos, que si uno le ayuda al otro, que al final se te escapan los dos y tienes que partir la escena. Seguro que se ha pasado. Pues yo empecé a vivir eso también como jugador y, tío, cuando empezaba a coger los ganchos de mis compañeros y ellos los míos y empezábamos a crear cosas, me di cuenta de que eso para mí era muy, muy divertido y además eso le daba una redondez, una tercera dimensión, le daba una tercera dimensión a la historia. Y tío, es mi droga, me flipó tanto que pensé que por qué no lo hacía como máster, ¿no? ¿Por qué no les pedía información a ellos? Tenía mi libreta en blanco y todo empezaba a apuntármelo y al final, si casa y cuadra la mayoría de cosas, termina la partida y ellos, los jugadores, se ven muy, muy involucrados. Tú, Ruba, yo lo has probado. Tú ya has probado a dirigir. Ya está. Y también te ha enamorado. Lo sé, sí, es que lo sé. Tú fíjate, cuando yo empezaba con vampiro, bueno, sí, la gente, muy vampiro. Luego, fuera. Llego, me pongo, os hago 5 preguntas y me dais la historia. Yo os dirijo. Sí. Muchas veces lo hago así, también te lo tengo que decir. No quiero engañar a nadie. Yo lo hago así a veces. Acuérdate del otro día, tío. Que jugamos la de Quietus. Una partida que llevaba el mismo nombre que le hice a Carles y a Alejandro hace un mes.
os la pongo a vosotros completamente diferente. Me pusisteis a prueba. Sudé la gota gorda, Fue maravillosa la partida, Pero no, yo creo que no salió una partida redonda, tío. O sea, Edu y tú, redondos, tío. O sea, maravilloso. No, pero de verdad yo te doy mérito a ti porque la habilidad de... Sí, al final un jugador obviamente tiene que tirarse para adelante y narrativamente no tiene que tener miedo, que eso es verdad que yo he jugado partidas en mesas, personas que conciben el rol de otra manera o no están acostumbrados y cuando empezamos, ¿no? Y bueno, entráis en la iglesia, ¿no? Y bueno, entra primero el paladín y te llega el paladín y te dice, ¿qué veo? Y claro, a mí muchas veces me hace mucha gracia eso siempre, ¿no? Y digo, no, dímelo tú, ¿qué ves tú? Venga, cuéntame, ¿no? Entonces yo he visto a jugadores que se sienten un poquito entrecortados porque no están acostumbrados, ¿no? A describir o a sentirse más una parte creadora. Pero cuando se acostumbran, Ruba, soltar ideas, tú ya me viste. La de quietud, yo empecé a soltar. Mira, tú ya, le digo, ¿dónde estáis? En una la del psiquiátrico. Digo, genial. Empezamos bien. Sí, empezamos bien. Y además somos pareja, porque, ¿no? O no, expareja somos, además. Sí, Hostia, tío. Sí, pero claro, eso lo puedo hacer contigo porque sabía lo que me enfrentaba y lo hiciste súper bien, de verdad. Yo me sentí muy cómodo, de verdad. Y te lo dije, hay dos momentos que los pelos de punta, tío, de verdad. Mira, lo digo aquí a todo el mundo. Quien quiera, por favor, que se anime a probar Quietus de Rúa. Bueno, Bernie, ahora luego recomendaré una de Bernie que también me turbo flipo. Era muy interesante lo que estabas diciendo ahora, yo creo, esto de que hay jugadores que se bloquean un poco cuando les das tanta libertad, cuando les pides un poco un ejercicio de creatividad sin límites. Hay jugadores que se bloquean porque no es fácil. A mí también me ha pasado y a veces estás jugando a rol a las 10 de la noche, estás cansado, tienes el cerebro frito y de repente tienes que improvisar un poema delante de un castillo, como Renors Enardos, ¿no? No es fácil para muchos. Es algo que, como tú has dicho, se va aprendiendo. Pero, ¿qué consejo le darías tú a alguien que quiere mejorar su improvisación en el rol? Iba a decir que juego una partida mía. No, es broma. Bueno, obviamente sí. No es broma. Bienvenido, bienvenida, Bienvenido y bienvenida sería, pero pues yo de verdad lo que le recomiendo es que entre a Resistencia Lúdica, que se meta en bastantes partidas. De verdad lo recomiendo porque hay tantos másteres tan diferentes y ya solo con eso va a encontrar sistemas donde el rail, que como ha dicho Ruba, yo también pienso que no es absolutamente nada malo, el rail está más definido en una partida, por lo que a lo mejor se encontrará con un personaje cuyos movimientos, narraciones, improvisaciones serán más cerradas y luego que se metan otras partidas con sistemas un poquito más PBTA narrativos donde poco a poco va a poder desarrollar esas habilidades que a lo mejor quiere potenciar narrativamente o de improvisación. Yo creo que en Resistencia lo tiene todo, así que yo de verdad le recomendaría que se metiera a disfrutar de horas y de partidas muy diferentes. Dices, tío, yendo por ahí, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia y tu peor en el rol? ¿O hay algún momento especial que tengas que destacar? Como jugador, mi primera muerte fue muy bonita, de mi primer personaje, eso me gustó mucho. Fue hace ya tiempo y la verdad que nos quedó muy bonita. Y era un druide y tal, que bueno, después de una batalla... te duele hablar de ello, ¿eh? Sí, casi casi traiciona a sus compañeros, pero al final no lo hace y muere. Y bueno, me quedó guay, la verdad que me gustó mucho. Y como máster, fue la primera partida que eché de The Greaters, que en el desenlace los jugadores es como que me soltaron la mano y empezaron a narrar hasta el final de la historia y hubo un momento que yo me quedé callado y les dejé y fue una escena de terror pero vamos, flipante y creo que me quedo con eso porque me sentí muy realizado como mira, les he dado ganchos, les he dado premisas, les he dado escenas y al final han llegado a un punto en el que se han sentido tan cómodos los jugadores que han decidido
seguir ellos solos y se puteaban entre ellos y creaban contenido entre ellos y bueno, fue la verdad muy bonito. Yo me quedo con ese momento. Bueno, y ahora hablando ya de cosas que igual no te gustan tanto, a lo mejor no de los juegos en sí, de, yo qué sé, del mundillo, del hobby, de la comunidad, ¿qué te gustaría cambiar en el mundo del rol? Si tuvieras ese poder, cambiar una cosa, ¿qué cambiarías? Bueno, pues yo es verdad que he tenido mucha suerte porque con el grupo con el que ahora convivo, ¿no? Con el rol, siempre veo a personas muy dadivosas, que comparten, que son muy amables, que son muy empáticas, pero sé que hay ciertos, personas a lo mejor individuales o sectores o grupos, ¿no? En el rol, que por ejemplo sistemas propios, partidas que han creado como las que yo hago, pues son un poco celosos. A ver, entiendo que son horas de trabajo, de imaginación y que al final, bueno, pues es como un pequeño niño que tienes ahí, pero que no son propensos a compartir, ¿no? A mí cuando algún jugador que ha terminado alguna partida mía me ha dicho, ay Alejandro, me ha gustado mucho, yo no mataría una mosca, ¿te importaría darme, ¿no? El material que tienes, que quiero jugarlo con mis amigos en presencial, ¿no? En no sé dónde. Eso a mí, vamos, me hincho como un globo, yo, vamos, súper feliz. Y sé que hay gente que esto no lo ve igual, ¿no? Que no ve que el rol al final son momentos buenos y malos, ¿no? Que disfrutas. Al final sí que los disfrutas. Eso es lo bueno del rol, que los malos momentos yo también los disfruto, ¿no? Cuando muere alguien, una historia de terror o algo truculento, los disfrutamos entre todos. Entonces, ¿yo qué cambiaría? Pues que todo el mundo lo viera como yo. El rol es algo que hay que compartir. Y yo creo que tiene que ser gratis, la verdad. Es mi cambio. Y a una persona que venga ahora, que venga ante ti, se postre y diga, quiero jugar a rol por primera vez. No, que no se postre, que no se postre. Un jugador novatillo o novatillo, o que no haya jugado nunca, una persona, no sé, conozcas de tu ámbito, que te pida consejo, ¿por dónde le dirías que empezara? Yo le diría que empezara a jugar con un amigo, obviamente, y le diría que lo probara todo, de verdad, que lo probara todo. Yo, que ya sabéis, ¿no? Que me siento, ¿no? En una vertiente, ¿no? Del rol, como es el PBTA o sistemas más narrativos, he disfrutado unas partidas de Cthulhu y de Dungeon World pero que me lo he pasado teta. Es que creo que el rol, lo bueno también que tiene es esa variedad. Entonces yo le diría, empieza a explorar, empieza a jugar lo que sea. Con amigos siempre es verdad que te sentirás al principio un poquito más cómodo, a lo mejor. Y cuando ya te veas con 2-3 partidas, no pasa nada. Si uno de tus colegas está en resistencia lúdica, pues ya te metemos en el club, ¿sabes? Si es que es así de sencillo. Y prueba, porque al final vas a descubrir qué tipo de sistemas, qué tipo de ambientes te gustan más, ¿no? Dentro del rol. Y ahí es donde creo que te lo pasarás mejor. Ya vamos terminando. Hay una petición que le hacemos a todos los entrevistados. Regálanos una semilla de rol. Ya sabéis, una semilla de rol es una idea para una partida. Y recordamos que si alguien dirige la semilla que nos des ahora, tendrá un premio. Cuidado que ahí está Héctor, que ya estamos pensando, Héctor, de verdad, no te hemos olvidado. Que ahora ya se haga otra segunda semilla, ha publicado partida de otra semilla, diría que de Steph, si no me equivoco. Sí, Héctor tiene doble premio. Pensar. A ver, tenemos fondos limitados, ¿vale? Pero algo caerá, no te preocupes. Pues adelante con esa semilla, Alejandro. Es algo que pensé hace tiempo, pero no le he dado forma y no creo que lo haga, así que aquí va. Me gustaría que alguien cogiera esta semilla para hacer una partida de rol y sería hacer una partida un poco rollo Monstruos S.A. Me gustaría que alguien diseñara un juego en el que los jugadores se crearan un monstruo que visita a los niños por la noche y les caga de miedo. Como de Disney o de creepy puede ser, eso ya lo decía el máster, pero lo que a mí me gustaría es que el jugador se diseñara y se creara su propio monstruo. Para que, bueno, ya sería la historia, no sé de qué iría, ¿no? Pero la semilla sería esa, ¿no? Un poco monstruos que aterrorizan a los niños por la noche.
Ruba, yo ya no tengo más preguntas aquí en el guión. No sé si tú quieres preguntarle algo más a Jandro o a lo mejor él quiere preguntarnos algo a nosotros. No, más que preguntarle como es un vago, tío, que se quede un rato. Nah, es broma, Jandro, de verdad, te lo digo siempre de broma. Yo no he llegado a tener unas partidas tan profundas o profundizar tanto en un personaje como con las tuyas, ¿vale? O sea, eso lo tengo que decir, porque como dejas esa libertad para explorar ese personaje que te acabas de crear con 5 preguntas a lo mejor, pues no sé, me imbuye mucho. Me hace una inmersión muy buena de ese personaje. Así que te doy las gracias. Digo, Sirius, jódete, no es broma. Sirius estará celoso porque te quería traer aquí y no ha podido ser, pero para la próxima, pues Sirius, tío, un abrazo enorme y estará contigo. Y no sé, ¿quieres añadir algo más, Hanroll? Nada, yo de verdad estoy súper contento de haber estado aquí, de hablar con vosotros. Muchas gracias por las preguntas, por los piropos. Yo estoy encantado, yo disfruto mucho de Resistencia y de jugar con personas como vosotros. Y nada, eso, que ojalá gente que no ha jugado nunca empiece y gente que a lo mejor pues ha tenido siempre como el gusanillo de probar partidas en Resistencia por primera vez, como hizo Bernie, ¿no? Como nos contaba al principio de la charla, pues que vea de repente, ¿no?, una imagen de cualquier partida, ya sea de Bernie, de Ruba o de cualquiera de todos los másteres grandes y fabulosos que tenemos en Resistencia y se anime a compartir mesa, la verdad. Y nada más. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros. Para mí ha sido muy especial poder saber más cosas sobre mi primer máster de Resistencia Lúdica. La verdad es que esa primera vez me impactaste, pensé, hostia, qué tío más misterioso, qué personaje. Y gracias a esta pequeña charla he podido conocerte más, o sea que fantástico. Muchas gracias. Pues nos vamos a despedir, no sin antes agradecerte que también trajeras a Bernie y porque yo así he podido disfrutar de él también, porque él con sus juegos me trae loco también. Así que gracias y hasta aquí el episodio de Birra Rolera de hoy. Así que un abrazo y a rolear.